En la asamblea estoy haciendo un trabajo fuerte, duro, estoy concentrado, como usted ve, me pregunta de una ley, le puedo contar. Me pregunta de la ley de economía violeta que da equilibrio en el trabajo a hombres y mujeres, le puedo contar. Sí, de lo que usted me pregunte, la ley FinTech, una ley maravillosa para entornos virtuales, para criptomonedas y todo lo demás, en eso estoy concentrado. Bueno, le voy a comentar en pocas palabras. Empezamos trabajando una ley de cultura, eso fue en la ciudad de Riobamba, en la sesión del Pleno. El día martes trabajamos sobre este tema tan candente que es la interrupción voluntaria del aborto, en la que se recibieron a varios ciudadanos que siguen comentando y analizando el tema. Luego se habló sobre la derogatoria de la ley tributaria que presentó el presidente Lasso y que es tan complicada. Finalmente, el día miércoles se trabajó en cambio en la comisión sobre una ley de pagos justos. ¿Qué significa esta ley de pagos justos? Es una ley que lo que permite... Es decir, que es una ley... Es una ley que obliga a las grandes empresas a pagar a las microempresas en los tiempos adecuados. Este es un problema enorme para los proveedores, porque los proveedores, inclusive del Estado, lo que hacen es invertir en un trabajito que le contrata una gran empresa o le contrata el Estado y luego simplemente no reciben el pago durante un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año. Entonces, esta es una ley de esas importantes que no son de las que le golpean a los poderes estatales, pero sí que defienden la parte productiva. Como usted sabe bien, yo trabajo en la Comisión de Productividad y Microempresa y por lo tanto es por ahí por donde tengo que ir. ¿Qué más se hizo? Se trabajó sobre la ley del servicio público de energía eléctrica. Este es otro tema. Hay varias propuestas de que la ley de energía eléctrica tenga valores diferenciados para la Amazonía o para algunos lugares del territorio, y eso hemos escuchado a los representantes del ministerio, de los diferentes ministerios que simplemente nos dicen que eso no es posible porque sería muy complicado el diferenciar las tarifas. Por lo tanto, el análisis es qué tarifa debe tener el usuario. ¿Sí? Una tarifa lo más baja posible o una tarifa que permita invertir en el campo también, en la infraestructura del campo. Entonces, ahí es donde venían las discusiones. Pero hay un asambleísta de gobierno que presenta una propuesta para que el dinero que saca Conecel, o sea, la empresa eléctrica nacional, sea entregado directamente a los consejos provinciales. O sea, en principio no suena mal, a menos que seamos una provincia como Chimborazo, que tenemos una empresa eléctrica que también sí ha hecho su trabajo y que por lo tanto el quitarle recursos a la empresa eléctrica sería debilitarla. Una de las pocas empresas que tenemos como chimboracenses, debilitarla no es lo correcto. Claro, Entonces hay que fortalecerla. Entonces, ahí es cuando entro yo como asambleísta de Chimborazo a defender los intereses de la provincia. ¿Sí? Y le digo, párele ahí, este artículo de la ley hay que analizarlo porque no todas las provincias nos puede interesar que pase directamente a Consejo Provincial y no a la empresa eléctrica, ¿no? Y ojo, que en nuestro caso casi que es lo mismo porque el Consejo Provincial es el mayor accionista de la empresa eléctrica, entonces, pero no podemos debilitar una empresa que es nuestra. Entonces, y finalmente, el punto que yo pedí directamente de la transparencia de las tarifas, porque muchas veces no se sabe, no se conoce cómo se está definiendo, y esto por ley tiene que haber una transparencia. Eso se hizo solo eso fue el día miércoles, o sea, es un trabajazo. Entonces, hace un momento usted decía, Miguel, están trabajando telemáticamente, ya van a empezar al 100%. Estamos al 100%, claro, pero telemáticamente. Forma virtual. Pero al 100%, y lo hacemos desde hace rato, porque así es. La asamblea en realidad es un lugar de bastante trabajo
Así el imaginario colectivo crea que es al contrario, es muchísimo trabajo. El 27 de enero, en cambio, ya fue, se hablaron de varios temas, se pidió algunas cosas, digamos, menores, como el exhorto para que se retomen. Hay sesiones, no sé si usted le ubica, Miguel, pero hay sesiones que se suspenden a medio tiempo, o sea, se dejan suspendidas y se toma una siguiente sesión con nueva temática y ciertos temas quedan en el pasado y no se retoman esas sesiones, se las deja como que No se da botadas. continuidad a los temas que se estuvieron tratando en las sesiones anteriores, Sí. sino se cambia la agenda y se continúa con otros proyectos o con otros temas. Exactamente. Entonces, el día jueves hubo un exhorto fuerte de parte de un asambleísta pidiendo que se retomen estas sesiones que están votadas, porque hay temas que están ahí pendientes. Y luego, el día jueves fue un día bien fuerte, porque el día jueves llegó el ministro de Transporte, llegó el presidente del COE Nacional, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación del Control de Energía y Recursos Naturales no renovables, y para hablar de diferentes temas, ¿no? Un tema, carreteras en Sucumbíos, en el Coca, otro tema, Saruma, y ahí dije... Y en Chimborazo como que se olvidan, porque vemos que aquí también el eje vial da mucho que decir. Si usted recorre, John, desde Riobamba hacia la costa ecuatoriana, hacia Cumandá, lamentablemente esta vía está en pésimas condiciones. No sé si usted vio la intervención que yo tuve, pero fue una intervención realmente fuerte, pidiéndole a este ministro que deje de hacerse loco, básicamente. Que fíjese que yo fui al ministerio, hablé con la viceministra, porque él no me recibió, hablé con la viceministra y la viceministra dijo, sí, ya está contratado el mantenimiento a Cumandá. Y lo peor de todo es que dice que ya está por contratarse y luego dice ya está el 70% avanzado. ¿Cómo está avanzado el 70% si no está contratado ni una piedra? No, y luego, ni un poquito, nada. Y yo le digo al ministro, oiga, yo conozco de esa carretera porque yo viajo por ahí. Y lo que hicieron es llenar con asfalto los huecos que habían en una carretera de hormigón armado. Eso es lo que está. Entonces, no diga el gobierno que ya está lista y arreglada esa carretera en un 70%. Asimismo, con la de Alausí, donde la viceministra tuvo, no sé, ¿cómo se diría? Imprecisión, por decirlo bonito, de decir que la carretera de Alausí está en perfectas condiciones. No, una cosa es que esté bien el asfalto, pero otra cosa es que esté en perfectas condiciones, lo cual en una carretera que tiene neblina, que es de 2 carriles, que tiene deslaves a cada rato, no tiene ni siquiera señaléctica mínima. O sea, eso no pueden decir. Y cuando nosotros hemos peleado tanto por el hospital de Alausí, que le cuento esta buena noticia, las buenas noticias que vienen de asorbos pequeños, sí, que no son las grandes rimbombancias y grandielocuencias de algunos políticos que les gusta hacer así. Lo que se hizo desde noviembre prácticamente, fue mantener reuniones con el Ministerio de Salud. Sí, con el Ministerio de Salud, para que nos entreguen para que de alguna manera salga adelante el hospital de Alausí, que no existe. Este rato ahí es un hospital que es una ruina. Y de tanto bregar y empujar y molestar en el ministerio, por aquí, por allá, invitarle al alcalde que también venga. El alcalde también me ha invitado a que vaya al ministerio, etcétera, etcétera. Al final, el ministerio ya firmó un convenio con el municipio de Alausí. Yo he estado y sigo estando muy presente en ese tema, porque es necesario, primero, que se entienda bien cómo son los procesos, y le voy a explicar. Durante más de 20 años le han tenido a Alausí diciéndole, ya tenemos el presupuesto para el hospital. Historia de toda la vida de Alausí. Ya está el presupuesto, ya están 30 millones, ya están 40 millones, ya están así. Siempre les han tenido a los de Alausí con esta cantaleta. Pero
Cuando yo voy, y como yo en mi vida he sido contratista también, pues soy arquitecto, conozco del tema, no, voy al ministerio, me siento con el alcalde, me siento con los técnicos, y les pregunto, o sea, a ver, ¿en qué estado está el proceso? Aquí clarito, ¿en qué estado está el proceso? Le digo, ¿ya tenemos los estudios? No, no tenemos. Sí, hay un arquitecto que ha hecho... A ver, ¿están los estudios listos, aprobados, presupuesto, precios unitarios, ¿cómo se llaman? Especificaciones técnicas. ¿Está ya todo listo? No tenemos nada de estudios. Entonces, ¿cómo dicen que hay un presupuesto? Pues, o sea, si no hay estudios, no hay presupuesto. Punto y basta. Si no hay planos, ¿qué van a construir? Si no hay presupuesto, ¿qué dinero van a asignar? Entonces les han tenido dando la vuelta durante más de 20 años a la gente de la UCI, hasta que en ese día tuvimos 2 reuniones, una en el Ministerio de Salud y otra reunión tuvimos Ministerio de Salud, Ministerio de Patrimonio, de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Finanzas. En mi oficina, en la asamblea, en la cual igual les pregunté qué es lo que está pasando con el tema de la UCI. Finalmente, resultado de estas buenas noticias que vienen de poco a poco, es que ya el municipio de la UCI con el Ministerio de Salud firmaron un convenio mediante el cual están avanzando en los estudios de este hospital. Esa es la buena noticia, que por lo menos ya hay una leve esperanza de que alguna vez lleguen esos recursos. Es que es lógico. O sea, el que quiere que ya esté lista mañana el edificio del hospital está equivocado. O sea, no es posible, porque ni siquiera han habido estudios. Ha habido mucha pelea, mucha fuerza de parte de la población de la UCI, el comité cívico, todos han estado peleando porque salga este hospital. Pero nadie se dio cuenta de este pequeño detalle. No habían estudios hechos. Todos se quedaban con la idea de que sí habían. Cuando yo empecé este proceso, inclusive les preguntaba, les decía, a ver, ¿dónde está el estudio? Sí, hay un estudio de la universidad, hay un estudio de esto. No había nada, o sea, había una tesis de un chico. Cuentos y largas esperas. O sea, más o menos, o sea, había el estudio de un chico que hizo una tesis. Muy bien, pero para que un estudio sirva para una construcción, tiene que ser avalada por el ministerio, o sea, aprobada, que cumpla la normativa. Entonces, estos detalles que solamente alguien que ha estado en el tema conoce, pues permitieron que se firme este convenio. El proceso del hospital está avanzando y evidentemente ya llegará quien pueda decir, yo lo hice, y yo le aplaudiré y seré feliz, porque aquí lo importante es que se haga el hospital. Uno de los temas que también preocupa y está sonando muy fuerte en la Asamblea es el tema de las amnistías para aquellos ciudadanos y políticos que participaron en una revuelta en la administración del señor Lenín Moreno. ¿Cómo ve usted esto? ¿Factible o no factible? Verá, es factible siempre y cuando le den el tono adecuado ya en la presidencia de la Asamblea, porque una amnistía no es así amnistía para cualquiera. Por ejemplo, al policía que todavía no es que puede ser sentenciado, no es posible darle una amnistía porque no entra dentro de los... Sí, no es posible darle la amnistía porque simplemente la ley no lo permite. ¿Por qué no le permite a él? Porque la amnistía habla específicamente de temas políticos, no de temas penales, no de temas de ¿cómo es? Afectación a la administración pública, financieros. O sea, hay temas específicos que permiten la amnistía. Y con la nueva ley que presentó la señora ministra de Gobierno en la Secretaría de la Asamblea para el uso progresivo de la fuerza, ¿cree usted que estará incorporado la amnistía para estos temas? No, yo no creo. De mencionar? No lo creo. Y a ver, esta ley es una ley que recién entró a la Asamblea. Y en la Asamblea no es que las cosas se prueban de un día para el otro. Obviamente. Así es. O sea, primero pasan a una comisión que revisa
si es que la ley está bien escrita. Eso quiere decir que todavía los asambleístas no conocen en detalle ni han leído este proyecto de ley que envió el Ejecutivo a la Asamblea. Algunos sí, a eso voy. Después de eso pasa a la comisión respectiva, en este caso a la Comisión de Seguridad. No pasan a mi comisión. Yo estoy en la Comisión de Desarrollo Productivo. Claro, hay esta es la comisión especializadas. Claro, especializados. Entonces, en cada comisión hay 9 asambleístas, así funciona. Sí, si no, imagínense lo que es analizar todas las leyes en detalle. Claro, hay que repartirse el trabajo y mi trabajo es la parte de productividad. Pero bueno. Vamos entonces, al tema de las amnistías de los políticos y de los ciudadanos que se tomaron gobernaciones, asaltaron la Asamblea, incendiaron la Contraloría del Estado y que quieren ahora ser perdonados. A ver, yo le voy a decir algo. No nos comamos las verdades completitas. Hay que cogerles a las verdades y cortarles con un cuchillito y un tenedor, ir viendo qué está bien y qué está mal. Pero lo que yo le digo eran los titulares de los medios de comunicación, tanto impresos como también televisivos y lo que pasa en las redes pero también sociales. señalan también que probablemente el tema de Contraloría fue un incendio causado desde el interior. O sea, eso está ahí. Eso está mucha tela por cortar, así es que veamos. De cualquier manera, creo que ese es un análisis que tiene que hacerlo la comisión respectiva. De mi parte, yo sí pedí la amnistía para Carmen Tiupul, quien lideró las protestas en Chimborazo. Y se tomó la gobernación de la provincia. Sin que ella me lo pida. Que quede clarito. De hecho, a mí me sorprendió la actitud de ella, prácticamente no le conozco, he saludado, he conversado un par de veces nomás, sí, pero prácticamente a mí le voy a contar esta anécdota porque es interesantísima. Cuando yo hablo con ella y le digo, Carmen, le conseguí su teléfono, mire, yo presenté la amnistía para usted. Ella me dijo, John, yo le agradezco mucho, no me lo esperaba, pero le pido que por favor lo haga para todos mis compañeros. No quisiera que mis compañeros crean que hay algún tipo de favoritismo hacia mi persona. A mí esas palabras me sorprendieron y me llegaron muy hondo. Sí, por supuesto, sin conocerle ni ella a mí, ni yo a ella, ni nada por el estilo. Entonces, yo estoy atento a ese proceso. Ya habrá cada uno en su territorio que esté atento a sus diferentes personas. De mi parte, considero que era justificable lo que estaba pasando en octubre del 2019, las razones básicas, sí, en Chimborazo, si bien se frenaron los accesos, no hubo esa destrucción que probablemente hubo en otras ciudades, por lo tanto, son casos diferentes que hay que irlos analizando uno por uno. Esto significa, John, entonces, de que yo conozco, hay aproximadamente más de 300 personas en un listado que podrían estarse beneficiando con estas amnistías. Entre ellos están algunos dirigentes a nivel nacional, como el actual presidente de la CONAIE. Sí, puede ser, seguramente, y yo les repito, yo estoy atento al tema de la Carmen Tiupul, que es el tema que yo conocí, porque yo viví, yo estuve viendo exactamente lo que pasaba en octubre del 2019. Por lo tanto, cada uno hace su lucha, y como yo le he dicho siempre, para mí la prioridad es Chimborazo, la gente de Chimborazo, nuestras instituciones, esa es la prioridad. Y si quiere, y le puedo contar algo más de las instituciones, que es interesante, pero bueno. Un tema que también está sonando en la Asamblea es la ley de interrupción del embarazo por aborto. Usted que le gusta conversar con los jóvenes, con las señoritas estudiantes de la Politécnica, de la universidad, ¿qué criterio tienen estos jóvenes sobre esta ley? A ver, esta es una ley absoluta, de estas leyes que son totalmente polarizadas. O eres o no eres. O sea, o tienes el pañuelo verde que apoya el tema del aborto, o tienes el pañuelo celeste que se denominan pro vida y que no apoyan la legalización del aborto. ¿Sí? ¿Y cuál de estos pañuelos se encuentra usted, John? Sí, yo soy legislador, yo tengo que ponerme en un punto medio y tomar una decisión de acuerdo a lo que veamos. Pero ya le voy a contar lo que está pasando. Ya mismo viene la votación para ver si se aprueba o no se aprueba la ley. Es que verá,
hay que entenderlo a veces hay que salirse de la caja, como dicen, y ver la cosa desde otro lado. Me explico. Esta ley ya fue casi que promulgada por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo, tiene que aprobarse una ley que legalice el tema de aborto para casos de violación. Eso fue una imposición de la Corte Constitucional. La asamblea anterior se lavó las manos, hizo la loca y no tocó el tema porque les golpeaba. ¿Sí? Y a esta asamblea, y dio un plazo a la asamblea para que en un año saque la ley. ¿Ok? Entonces, la ley tiene que salir porque la Corte Constitucional así lo dictamina y lo manda. La discusión, este momento, ya inclusive entre los dos bandos, está en dos pequeños temas que son importantísimos. El uno, la objeción de conciencia. ¿Qué significa eso? Significa que un médico debe o no debe estar obligado a practicar un aborto. Esa es la objeción de conciencia. Un lado dice, dejen que el médico decida si es que no quiere hacer ese procedimiento porque tiene objeción de conciencia. Y el otro dice, hay que obligarlo. ¿Sí? ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que debe mantenerse la objeción de conciencia, absolutamente. Porque el médico, ¿cómo va a vivir un médico que siente que eso no es correcto? ¿Cómo va a vivir toda la vida haciendo eso? O sea, es una locura, para mi criterio. Estamos ya a 3 minutos de finalizar la entrevista porque tenemos otro compromiso. Estamos en un año político, John. A usted ya le están poniendo en las encuestas como el posible candidato a la alcaldía de la ciudad de Riobamba. ¿Le quita el sueño? ¿No le quita el sueño? ¿Usted va a quedarse en la asamblea? ¿Va a renunciar? ¿Va a ser candidato a la alcaldía de Riobamba? Verá, le voy a responder como le respondí a usted mismo hace más o menos un año. En un año tomo una decisión. Por ahora voy a trabajar en la asamblea. O sea, le queda todavía un año porque las elecciones son el próximo año. No, pues es que eso le dije hace un año, ¿se acuerda? Claro. Entonces, ese año más o menos se cumple entre abril y mayo. Y no va a depender de mí. Sí, no va a depender de mí. Yo, vea, en la asamblea estoy haciendo un trabajo fuerte, duro, estoy concentrado, como usted ve, me pregunta de una ley, le puedo contar. Me pregunta de la ley de economía violeta que da equilibrio en el trabajo a hombres y mujeres, le puedo contar. Sí, de lo que usted me pregunte, la ley FinTech, una ley maravillosa para entornos virtuales, para criptomonedas y todo lo demás, en eso estoy concentrado. Sí, yo veo que hay otra gente, sí, de vez en cuando me llega al Facebook así, digo, ¿y a mí qué me meten en las encuestas? O sea, ¿yo qué tengo que ver en esto? Gracias, Dios les pague, pero por ahora yo estoy pensando en mi trabajo en la asamblea. En abril, mayo, cuando dé mi rendición de cuentas, después de haber contado lo que he hecho a la ciudadanía durante todo este año, y que la ciudadanía vea y diga lo que sea, se tomará una decisión. Dependerá de muchos factores. 3 meses te espera más para conocer su respuesta de la interrogante que le habíamos planteado. Perdón, me perdí. Les decía, 3 meses más de espera para conocer la respuesta que el pueblo riobambeño quiere conocer. Si John es o no es candidato a la asamblea, perdón, a la alcaldía. Eso es demasiada vanidad. Yo, la verdad, lo que quisiera en estos 3 meses es ver que ojalá aparezcan grandes opciones, porque no creo que yo sea la única opción, hay muchas opciones. Deben haber muchas opciones y en estos 3 meses esperemos que aparezcan las buenas, las mejores opciones, pues seguramente gente joven, hombres, mujeres, y de entre todos, alguien presentará una buena opción para que Riobamba realmente vaya por un sendero ya sin tanta oscuridad como está ahora, ¿no? Y ya no le digo más. John, llegamos a la parte final. Gracias por habernos permitido dialogar, conocer lo que pasa en la asamblea y conocer también su pensamiento. Aspiremos tenerle muy pronto nuevamente en nuestro espacio informativo. Cuando usted me invite, Miguel, un gusto, gracias, un buen día.